Muy buenas noches, alumnos. Vamos a empezar a ver qué es esto del procesamiento contable. Nada más ni nada menos es una serie de pasos para analizar y registrar justamente las transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevar el registro al libro diario. Y para ello necesito conocer dicho proceso. Pero para conocer dicho proceso necesito entender cuáles son las partes, que es lo que les estoy poniendo yo en esta filmina. Fíjense en que les describo que toda empresa o comercio debe tener un patrimonio, toda persona tiene un patrimonio. Si uno se pone a pensar, nosotros tenemos un patrimonio propio, nuestra casa, nuestras cosas, nuestro hogar, nuestra ropa, todo eso implica que ese es mi patrimonio, incluyendo las deudas. Y las deudas que tenemos, si a nosotros nos deben también. Entonces lo que hice fue desglosarle parte por parte y darles un ejemplo de cada uno de estos conjuntos, como lo ven ahí, el bien propio, el derecho a cobrar, la obligación a pagar, para que vayamos entendiendo realmente qué es hacer un procesamiento contable. ¿Dentro de qué? Nada más ni nada menos que del libro diario. Acá en esta plantilla lo que les presento son las partes del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio en realidad? El patrimonio nosotros lo tenemos que dividir en lo que conocemos como activos, ¿sí? Ahí yo les hago la división de lo que es un activo. Son bienes, ¿sí? Son derechos. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Los derechos sobre qué? Los derechos para cuando alguien me debe a mi plata, ¿sí? U otra cosa. Yo tengo el derecho de pedir ese dinero que me deben o esa cosa que yo presté y que no me devolvieron. Cuando nosotros hablamos de los pasivos, hablamos nada más ni nada menos que de las deudas que nosotros podemos adquirir, ¿sí? Por eso se llaman deudas, obligaciones. Tengo la obligación de pagarle a quienes le debo. Esas deudas pueden ser de dos maneras, les pongo acá, que pueden ser de palabra o que pueden ser documentadas. De palabra es cuando yo voy y le pido a alguien que me fíe por el día de hoy, no sé, 1 kilo de pan, porque lo conozco, porque le tengo confianza y me va a fiar. Entonces yo voy a saber que en algún momento tengo que pagar eso. Y cuando hablamos de un documento ya estamos hablando de que ahí lo que nosotros nos apersonamos en realidad es a través de nuestra firma, ¿sí? Lo que nosotros llamamos pagaré. El pagaré hay que levantarlo, el pagaré tiene una fecha, el pagaré tiene un monto, y si nosotros no levantamos ese pagaré, lo más posible es que suceda es que nos vayamos a juicio. ¿Sí? Me comprometo a través, como lo dice la filmina, ¿sí? O la plantilla, a través de mi firma. Nosotros conocemos dos tipos de documentos dentro de la contabilidad. Conocemos los documentos a pagar, que son cuando nosotros los debemos, y los documentos a cobrar cuando nosotros hacemos una venta y alguien nos firma a nosotros un documento. Cuando hablamos de documentos a pagar, estoy hablando que es un pasivo, y cuando hablamos de documentos a cobrar, estoy hablando de que es un activo. Espero que haya sido claro con la filmina y la explicación que les estoy dando. Bueno, acá en esta plantilla tienen bien puesta la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto. Patrimonio neto es la suma de todo lo que yo tengo, por eso hablamos de activos. Ustedes conocerán como activo caja, mercaderías, documentos acordados, que es lo que recién hablábamos, rodados, la cuenta corriente bancaria de la empresa, ¿sí? Todo eso constituyen el patrimonio. Pero muchas veces ese patrimonio también está constituido por deudas que podamos tener, que deudas que pueden tener la empresa, ¿sí? Entonces ahí hablamos que es el todo. Todo lo que tengo en realidad es los activos más la deuda. Una vez que yo tenga diferenciada el activo de las deudas, tiene que aparecer, como dice acá, el patrimonio neto. ¿Cómo resulta el patrimonio neto? Resulta de restarle justamente las deudas, los activos. ¿Sí? Ahí les doy un ejemplo claro. Si Tito tiene 20.000 pesos, de los cuales 5.000 me debe a mí, ¿cuál sería el patrimonio de Tito? ¿Y cuál sería el patrimonio neto? En realidad el patrimonio de Tito es todo, los 20.000, porque dentro de esos 20.000 se contabiliza o se cuenta en realidad los 5.000 pesos que a mí me debe.
Ahora, si Tito quiere saber realmente cuánta plata tiene en su mano, lo que va a hacer no es nada más ni nada menos que restar esos 5.000. Entonces Tito, su patrimonio neto va a ser de 15.000. ¿Sí? Quiero creer que soy clara con lo que estoy explicando. Igualmente, todas estas cosas van a ir puestas ahora con un Word para que empiecen a resolver. La idea es esa. Por eso me interesaba que nos encontráramos primero en la clase virtual y después hacer este trabajo. Bueno, acá como pueden ver lo que les doy es cómo va a ir evolucionando esto que nosotros empezamos a trabajar como activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Cuál es el proceso que hace la contabilidad? Y justamente es recabar los datos para ver cómo va a evolucionar su empresa o el comercio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los estados contables? Y justamente es sostener esta información para qué? Para ver cómo evoluciona. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos una evolución económica y financiera, porque está arraigada dentro de este sistema contable, porque quienes procesa, recibe e interrelaciona justamente todos los datos que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo relacionamos, interrelacionamos esos datos? Y justamente a través de las operaciones contables. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, bueno, a ver, si compro mercadería, ¿cómo la pago? ¿En qué momento la tengo que pagar? ¿Cómo me condicionan? ¿Me condicionan en efectivo? ¿Me condicionan con un documento? ¿Me condicionan con que le tengo que levantar las facturas a los proveedores? Bueno, todo esto es lo que hace el sistema contable. Y nosotros tenemos que ser claros a la hora de recabar toda esa información dentro de este procesamiento. Acá les pongo cuál es el componente real dentro del sistema, cuáles son los medios que vamos a registrar. El plan de cuentas, tengo que tener claro el plan de cuentas, los tengo que saber. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a ver cómo es ese plan de cuentas que tiene la empresa. Voy a tener registros, voy a tener una forma de trabajo, voy a tener que archivar justamente cada una de esas facturas y voy a tener que tener claro cuáles son las normas contables a la hora de llevar adelante estas cuestiones. Cuando hablamos del ciclo operativo, lo que estamos diciendo nada más que es lo que realiza la empresa todos los días, las operaciones más básicas. El ciclo operativo contable justamente son las famosas operaciones contables. ¿Qué operaciones tengo que tener claro? La compra, la venta, el pago y el cobro. Eso es de cajón y eso es de movida. No hay vuelta con esto. Si yo no sé qué es lo que estoy realizando, no puedo justamente llevar el control en el sistema de operación contable y por ende no puedo llevar el libro diario adelante. ¿Por qué? Porque no tengo idea de cómo son las cuentas, no tengo clara cuáles son los activos ni los pasivos, no tengo claro si estoy comprando o vendiendo y qué cuenta se relaciona con cada una de estas cuestiones. Bien, acá les pongo lo que es el ciclo contable. No es nada más ni nada menos que el proceso prácticamente final. Yo tengo que tener en claro cuál es cada una de las operaciones. Cuando hablo de operaciones, lo que estoy hablando es la compra, la venta, el pago, el cobro y tener claro cuáles son los documentos que dan origen a cada uno de estos registros, ¿sí? El documento que da registro a una compra es la factura original. El que da nacimiento a la venta es la factura duplicado. Si estoy pagando los alquileres, yo necesito tener un recibo original. Y si estoy cobrando yo los alquileres o cobrando alguna deuda, necesito tener el recibo duplicado. ¿Por qué? Porque son medios que comprueban cada hecho contable que nosotros llevamos adelante. Y eso después se va a ver reflejado en el balance y en los estados contables a presentar. Y por último, en esta plantilla lo que les muestro qué son las operaciones básicas. ¿Cómo las compruebo? A través de los documentos comerciales, que son justamente lo que les dije antes. Individualizan a quien compra, a quien vende, en la constancia que a mí probatoria me va a permitir a mí ver cuál es la relación que yo tuve con cada uno de la gente a la que le compré, a la gente a la que le vendí, al que le pagué y al que le cobré, ¿sí? Por eso, para cada operación tengo que tener el registro de un documento que compruebe
cada una de esas operaciones que yo voy realizando. Acá en la filmina se los pongo o en la plantilla. ¿Sí? Fíjense, si tengo una compra, siempre va a ser una factura original. Si tengo una venta, como les dije antes, es una factura duplicado. Es reiterativo, pero a la lectura y al escucharlo, esta es la cuestión que va a hacer que ustedes puedan realmente contabilizar todos estos hechos, porque son hechos contables, son operaciones que van a llevar nada más ni nada menos que a tener claro justamente cómo armar el libro diario. Si yo esto tampoco lo tengo claro, vuelvo a repetir, no puedo hacer el libro diario. Si no puedo hacer el libro diario, implica que no entendí. Y si no entendí, la verdad que hay que hacer otra vez toda una lectura y empezar a hacer un trabajo un poco más fino, ¿sí? Espero que con esto haya sido lo suficientemente clara. A ver, la idea cuál es, empezar a encontrarnos, desde qué lugar y empezar a explicar estas cosas. Por el momento van a trabajar algunas cosas que yo voy a subir y bueno, vamos a ver cómo salen.